Hoy en Radio Resultados. Comisiones del Senado aprueban reforma constitucional que da a la Sedena el control de la Guardia Nacional. El huracán John tocó tierra en Guerrero con categoría 3. Comienza el INE proceso electoral extraordinario para elegir jueces en 2025. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este martes 24 de septiembre. Ya estamos listos para informarle a los Reyes y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó en la conferencia del presidente López Obrador de este martes cuáles fueron los daños que dejó el paso del huracán John en las costas de Guerrero y Oaxaca. En el estado de Oaxaca tenemos el siguiente reporte: caídas de árboles en el municipio de Santiago, en Jamitepec. Ahí ya se encuentran Sedena y la Guardia Nacional realizando el retiro de ramas para librar todas las vías de comunicación. Hay un socavón en San Pedro Pochutla, deslaves de talud también en Salina Cruz. Esto en la carretera de Pinotepa, Salina Cruz. Ya se encuentra ahí la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional, porque se registra el cierre total de la circulación en esta carretera. Asimismo, deslaves de talud en Oaxaca y Puerto Ángel se encuentran sin energía eléctrica, pero ya restableciendo en un porcentaje muy importante en Santiago, Pinotepa Nacional. Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio a conocer que en el estado hubo 2 muertos por deslave en el municipio de Tlacuachistlahuaca. Me comuniqué con la presidenta municipal de Tlacuachistlahuaca, Yaret Saraí, quien desafortunadamente pues nos comenta el fallecimiento de 2 personas a causa de un deslave en su casa. El presidente López Obrador celebró los avances en materia de salud por el IMSS Bienestar, aunque reconoció que hace falta más. Entonces, estamos muy contentos, como aquí se ha dicho, hace falta más, hace falta tener el 100% en médicos especialistas. No ha sido fácil, ha sido muy difícil, porque precisamente por esa política neoliberal privatizadora se cerraron las puertas de las universidades públicas. López Obrador señaló que quien le lanzó la botella en Veracruz es un abogado seguramente vinculado a una red de traficantes de influencias en el Poder Judicial. Resultó que uno de los que me tiró una botella de agua es un abogado seguramente vinculado a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial, jueces. Ahí en Veracruz, ahí donde yo estaba, permitieron la construcción los jueces del Poder Judicial, abogados de despachos vinculados al Poder Judicial. Pues por eso están tan enojados, ¿no? Y lo lamento. Ojalá y se serenen. Transición presidencial. Claudia Sheinbaum. Luego de la llegada de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo calificó de especulaciones absurdas que el hijo de López Obrador sea presidenciable para el 2030. Y él tiene derecho a participar ahora que su padre se retira de la vida pública y es un gran organizador y a mí me da mucho gusto. ¿Se vuelve presidenciable para 2030? No, pero es que esas son especulaciones absurdas. Lo importante ahora pues es consolidar a Morena y consolidar este nuevo equipo. Él ni siquiera está planteando participar como candidato por ahora, sino va a cumplir una función muy importante de fortalecimiento de Morena. Nacional. Este lunes se aprobó en comisiones la reforma constitucional que adscrite la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional luego de un debate de más de 3 horas. Con 25 votos a favor de Morena y sus aliados y 10 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos avalaron la minuta y la remitieron a la mesa directiva del Senado para que en la sesión de este martes se presente en primera lectura y en una segunda sesión se vote en el Pleno.
El INE dio inicio al proceso extraordinario para elegir jueces con una ceremonia cívica en la que no se convocó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni a invitados especiales, y mucho menos a representantes de partidos políticos. Así lo estableció la reforma judicial, por lo que solo estuvieron presentes personal del órgano electoral, así como integrantes de los organismos públicos electorales locales. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, pedirá a la Secretaría de Gobernación y Seguridad Ciudadana establecer los protocolos de vigilancia que aplicaron en el proceso electoral pasado para evitar que llegue dinero proveniente del crimen organizado a las campañas electorales de los ministros, magistrados y jueces. Decenas de manifestantes que claman justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014 y que en pocos días cumplirá 10 años, arrojaron este lunes explosivos a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. El Senado avanza a la minuta con la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonios propios, ya que fue aprobada por unanimidad en Comisiones Unidas y mañana se presentará en primera lectura ante el Pleno de esta Cámara. Ciudad de México. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, sostuvo este lunes una reunión privada con diputados federales de Morena, PT y Partido Verde a fin de construir una agenda legislativa de la Ciudad de México a nivel federal. La próxima mandataria capitalina solicitó a las y los legisladores de la 4T su apoyo en el tema del agua, así como presupuesto, deuda pública, movilidad, educación y seguridad, entre otros. Información de los estados. El huracán John, categoría 3, tocó tierra al sur-suroeste de Marquelía, Guerrero, alrededor de las 9 de la noche de este lunes, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes informó que a las 3:15 horas de este martes, John se ha degradado a tormenta tropical. El Servicio Meteorológico Nacional informa que se localizó en tierra sobre Guerrero. Su centro se ubicó a 45 kilómetros al nor-noroeste de Acapulco y a 70 kilómetros al este-noreste de Tecpan de Galeana, ambas en Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de viento de 140 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Morelos escalaron sus protestas contra la reforma al Poder Judicial aprobada y publicada en el periódico oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. Debido a que este lunes bloquearon la autopista del Sol por casi una hora y otra media hora cerraron la parte de abajo del puente vehicular que está ubicado en el centro comercial Galerías Cuernavaca, esto para exigir que no se implemente la mencionada reforma. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que el exsecretario de Gobierno de este estado en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, Rogelio N., fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de violencia familiar. El exfuncionario fue detenido en 2021 y pasó casi 2 años encarcelado para luego recibir el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria. Las madres buscadoras del colectivo Amor por los Desaparecidos hallaron restos óseos y huesos calcinados, esto en una bodega abandonada en el ejido La Posta, municipio fronterizo de Río Bravo, en Tamaulipas. Edith González, presidenta de la agrupación y activista, indicó que han tenido resultados positivos en 15 incursiones, lo que hace este año más productivo en sus rastreos. Agregó que la localización ocurrió luego de recibir una llamada anónima en las oficinas del colectivo y tras organizar la búsqueda con ayuda de autoridades policíacas y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se detectaron estos restos humanos. Economía. De acuerdo a cifras del INEGI, la inflación en México se ubicó en la primera quincena de septiembre en 4.66% anual, luego del 4.83% anual observado al cierre de agosto. Esto de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI. Con este dato, la inflación liga 4 quincenas manteniéndose y además el dato de la primera mitad de septiembre es el más bajo desde la segunda quincena de mayo de este año, cuando se ubicó en 4.59% anual. Clima.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán John, categoría 3, tocó tierra al sur-suroeste de Marquelía, Guerrero, alrededor de las 21:15 horas de este lunes. A las 3:15 horas de la mañana de este martes, John se ha degradado a tormenta tropical, localizándose en tierra sobre Guerrero. Su centro se ubicó a 45 kilómetros al nor-noroeste de Acapulco y a 70 kilómetros al este-noreste de Tecpan de Galeana. Este martes ocasionará lluvias puntuales extraordinarias en Guerrero y Oaxaca, torrenciales en Chiapas y Veracruz, muy intensas en Michoacán y Puebla, y además reforzará el potencial de chubascos con lluvias fuertes en el centro del país, incluido el Valle de México. El potencial ciclón tropical número 9 podría convertirse en la tormenta tropical Ellen en el transcurso de las próximas horas y se desplazará frente a las costas de Quintana Roo con trayectoria probable hacia el canal de Yucatán. Radio Resultados Internacional. Israel intensificó este lunes sus ataques aéreos contra Líbano, dejando hasta ahora 558 muertos, entre ellos 50 niños y 94 mujeres, anunció el ministro de Salud, Firas Abiad, en una rueda de prensa este martes. Dijo que la gran mayoría, si no es que todos, eran personas no armadas, civiles, que se encontraban en sus casas. Además, miles de personas huyeron en automóviles y camionetas, cargados con pertenencias y llenos de pasajeros, desde el sur hacia Beirut. El ministro libanés de Salud declaró en la conferencia de prensa que los ataques de Israel dieron en hospitales, centros médicos y ambulancias. La justicia argentina ordenó este lunes la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos crímenes de lesa humanidad. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión en el marco de una causa abierta a inicios de 2023 por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, basada en el principio de jurisdicción universal. Esto permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos, independientemente de dónde se hayan cometido. TikTok eliminó cuentas asociadas con dos grupos de medios rusos por intentar ejercer lo que llamó influencia encubierta en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en violación de sus directrices. La medida es similar al anuncio que hizo Meta la semana pasada, que había prohibido a Rosilla Segodnia y a RT, entre otras entidades relacionadas, de sus aplicaciones a nivel mundial por actividad de interferencia extranjera en elecciones. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes.